agradecemos porque nosotros hemos recibido el perdón de nuestros pecados. El amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo son maravillosos, Señor. Gracias por la palabra, tal y como lo dice, Señor. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Ahí, quietecito, ¿verdad? Y si puede hacer alguna pregunta con respecto al tema, es bien importante, así como te lo escucho. Por años, hermanos, se ha discutido lo que es la virginidad eterna de María. María no fue cualquier mujer, lo he predicado muchas veces. María, hermano, fue seleccionada no porque era la única. En aquel tiempo muchas mujeres esperaban la venida del Señor y era un gran privilegio que sus vientres llegaran a ser el instrumento de bienvenida a este mundo para el Salvador. No era solo María, eran infinidad de mujeres que se encontraban señoritas y que se guardaban para ese tiempo. Por eso el ángel viene y le dice a María: bendita tú entre todas las mujeres, porque no solo había una, dice entre todas las mujeres, ¿verdad? Entonces, a la luz de la Biblia, hermanos, miren, se le ha traído un estigma, ¿verdad?, en cuanto a la iglesia evangélica, ¿verdad? La Santa Inquisición, que tal vez no prediquemos de esto en su totalidad, y quiero que nos centremos en la parte más fundamental de la Biblia, ¿verdad? Que no haga preguntas capciosas, sino que con sentido, por supuesto. Entonces, por años, hermanos, se han dicho dos cosas. Una, la virginidad perpetua de María, y dos, ¿verdad?, la vida de Jesús en cuanto el primogénito. No es lo mismo primogénito que unigénito. Primogénito quiere decir que hay 2, 3, 4, 5. Ahora bien, para ello, hermanos, entonces nosotros tenemos que ir a la palabra del Señor. Es importante que usted anote, de verdad, estudie y memorice la palabra del Señor. Yo escojo unos horarios bien raros para memorizar la palabra del Señor, y es 2, 3 y 4 de la mañana, porque aquel día se me hace muy difícil, imposible. Puedo estudiar, leer, pero memorizar, esos son los horarios, por decir así. Entonces, mire qué importante, ¿verdad? Vamos a ir a la palabra del Señor entonces. San Juan, capítulo 7, versículos 3, 4 y 5. Mire usted esta conversación. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. 4. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto, ¿verdad? Si estas cosas haces, manifiéstate. ¿A dónde viste? Escuche bien. ¿A quién le está diciendo que se manifieste al mundo? A Jesús. A Cristo. ¿Quién lo está diciendo? Sus hermanos. Por eso le pido que usted preste atención, ¿verdad? Porque esta es una enseñanza muy importante de 30 a 40 minutos, pero que es vital, hermano. Así como cuando usted presta atención al médico, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Repito. Y le dijeron sus hermanos, no sus primos ni sus amigos. Le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, ¿verdad? Porque si estas cosas haces, dice, manifiéstate al mundo. Dice. O sea, los milagros, las enseñanzas de Jesús. Verso 5. Dice entonces: porque ni aún sus hermanos creían en él.
Se está refiriendo del núcleo familiar. Ni sus hermanos creían en él. Es como que en su casa salga un profeta, un pastor. No se le va a ver con buenos ojos. En el caso personal mío, en mi familia no soy admirado por ser un pastor. No, es un hermano más. Pero otras personas sí tienen una admiración diferente a la familia. ¿Me entienden? Y yo entiendo eso porque nos hemos criado juntos y conozco la Biblia en parte, tal vez no toda como usted. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Miren qué interesante. San Mateo capítulo 12, versículo 45, 46, 47, 48, 49 y 50, dice eso. Entonces, 47, vamos a ver, 47. Y le dijo uno. Yo no puedo decir quién era ese uno. Si era Pedro, Juan, algún vecino, algún tío, no sé, porque la Biblia no lo dice. No voy a inventar un nombre que se llama Mardoqueo, Filomeno, no. Le digo uno. Allá afuera te busca, me dice. He aquí tus hermanos y tu madre están afuera y te quieren hablar. ¿Quién lo andaba buscando? Su familia. Su familia. Su familia. Sigamos. O si quiere ver esas 50 pues de un solo. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Mire usted, estamos hablando de este tema tan importante acerca de estos mitos que por miles de años han estado ahí enraizados. Entonces Jesús les dijo: mi madre, mi padre, perdón, mi madre, mis hermanos, mis hermanas son los que hacen el ¿qué? La voluntad de mi Padre. La voluntad de mi Padre. Usted va a decir si usted está en la iglesia verdadera, porque ese es un dilema para muchas personas que no leen, que no estudian y que no indagan, pues. Pero para una persona como usted que está escuchando, no debe de ser un dilema ni una gran controversia. Te va a decir si realmente usted está en la iglesia verdadera o no lo está. Sí. Entonces, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Mire qué bonito, hermano. Mateo capítulo 13, versículos 54, 55, 56. Escuchen bien cómo dice. Miren qué interesante. Estoy hablando exclusivamente de lo que es la familia de Jesús. No le estoy hablando de otras cosas, ni de los milagros, sino de la familia de Jesús. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga. Regresó Jesús de ellos, de tal manera que se maravillaban. ¿Verdad? Maravilloso, porque ver a una persona que había salido de ahí con tantas cosas tan bellas y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Estaban admirados. Por decir así, un ejemplo. Usted conoce a todos sus 14 hermanos y todos han estado en la pobreza, por decir así. Y de pronto lo mira usted con un carro. ¿Cuál sería su pregunta? ¿De dónde sacó ese carro? ¿De dónde sacó Jesús esta sabiduría y estos milagros? Decían hermanos los que estaban ahí, de su tierra, sus vecinos, sus amigos. Y vamos, hay que decir, ¿no es este el hijo del carpintero de la esquina?
Vive, me hizo una puerta a mí, una mesa también. ¿No es este el hijo del carpintero? Porque hay veces que las personas se conocen más con el tipo de oficio que con el propio nombre. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? ¿Se cansan? ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Mire qué interesante. Se le habló de María, del carpintero, de los hermanos de Jesús y también de los vecinos, testificando y hablando acerca de Jesús. Es más, Marcos 3:21 decían que estaba ya loco, que Jesús estaba loco. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues tiene estas cosas? Ahí. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está loco, está fuera de sí, no está en sus 5 sentidos cabales. Cuando lo oyeron los suyos, su familia. Yo recuerdo que cuando comenzaba yo a predicar y a pastorear, así me decía la familia que estaba loco. Pues estar loco, me decía. Así es, los hermanos con los que uno peleaba en la casa de café, las tortillas y todas las cosas, ahí están locos, me decía. Porque yo no encontré una persona que me empujara. De mi familia, personalmente, nadie me halagó. Ninguno. Uno, ni la mitad de uno, ni un cuarto, como usted lo está escuchando. Pero había personas de afuera que lo animaban a uno, que le decían: vamos, Melvin, qué bonito, estás predicando, sí, de la casa no. Y las luchas más grandes, ¿de dónde vienen? De la casa. Cuando oyeron los suyos se reunieron una tarde ahí tomando cafecito, pan con mantequilla, para decir: está viendo lo que está haciendo Jesús. Fíjate que Jesús tiene cosas que no son normales. Mira que se encierra, ayuna y de repente pues no come. Hay veces que se pone a hablar solo de Dios. Se pone a platicar de Dios horas y horas. ¿Qué dijeron la familia de él? Está fuera de sí. Está loco, no diga fuera de sí, hombre, porque no van a entender muchas personas. Está loco. Eso es fuera de sí. De sí mismo, está loco. Para que ustedes miren la opinión que tenían acerca de Jesús. Dice: mira que Jesús pone las manos sobre una persona o saca demonios. Mira lo que está haciendo. Y la gente estaba, hermanos, entonces, así como, puede ser, y esto, así. Usted va a encontrar citas de la Biblia donde dice que Jesús no hizo muchos milagros en algunos casos porque la gente era muy incrédula. En este caso, los de su propia casa. Está loco, está fuera de sí. Entonces, la virginidad de María queda, hermanos, anulada a la luz de la Biblia. ¿Sí o no? Amén. No lo digo yo, pero sí lo estoy predicando. La Biblia dice que la virginidad de María quedó anulada. Y usted se va a dar cuenta por qué. Que es bien importante. Le voy a enseñar poquito para que usted aprenda bien. Mateo capítulo 1, versículo 24 y 25. Entonces, y despertando José del sueño,
hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, no unigénito, primogénito, primo, segundo, tercero, cuarto, de primero, y le puso por nombre Jesús. Todos hemos escuchado la historia de José, un hombre justo que estaban comprometidos con María, y mire usted la orden del ángel. Al salir María embarazada, José, dice la Biblia, que quiso dejarla secretamente y no quiso debilitarla, hacerle daño, pues, porque la amaba. Y le dolía el corazón pensar que María le había pagado mal, según José. Pero luego le apareció el ángel y le dijo: no te preocupes, tranquilo, hombre. Mira lo que hay en la barriga de María, en el vientre, es obra del Espíritu Santo, así es que no la dejes. Y dice la Biblia que José no conoció a María. ¿Qué entendemos por conocer? ¿Qué entiende usted por conocer? Sexualmente. Debe suponer, está fácil. Porque nos estaba hablando de que desde el primer día iba a conocer a su novia. Y como así, tiene ojos verdes, ojos rojos, azules, morados. No estaba hablando de conocer físicamente, sino sexual. Lo vamos a comprobar con la Biblia, que la palabra conoció no es un suponer, no es un imagino, ni es algo, hermano, que usted no lo pueda entender. Sencillo. El falso maestro y el falso predicador le dan una vuelteretas de gato y no dice nada. Génesis capítulo 4, versículo 1. Y conoció, 17, y conoció, 25, y conoció. Escúcheme, conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. O sea, se acostó con ella, tuvieron relaciones. Hay aquí alguien que no entienda qué es relaciones, aparte de lo que ve. No me vaya a ver usted como el niño en la escuela. Hoy vamos a la clase de sexología y un niño de 6 años le: profe, ¿y qué es lo que quiere saber? Usted, un niño hoy de 10 años no es la misma mentalidad de un niño de hace 20 años atrás. Por favor, ¿se entiende qué es conocer la Biblia? Claro que sí, hermanos. Esto no es un suponer. Verso 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. ¿Qué le parece? Conoció, se acostó con ella. 25, verso 25. Conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz y llamó su nombre Set. Conocer, vamos a dividir en partes. Hasta aquí. No me pregunte por el anticristo, pregúnteme por lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Alguna pregunta? Inteligentes son ustedes. Después no van a decir que en la iglesia no las han enseñado, pero los admiro. Los admiro. Porque todos tenemos familia católica y no debemos de ser los enemigos de ellos, sino enseñarles en el amor de Jesús. Amén. María no fue virgen eternamente, porque José la conoció hasta después de que tuvo a Jesús. No van a hacer preguntas. Ustedes me quieren preguntar otras cosas, pero yo no lo dejo.
¿Seguimos? Bien. Muy bien. Entonces, hermanos, miramos nosotros que a la luz de la Biblia estuvimos engañados ¿cuánto tiempo? Mucho tiempo. Por eso no nos querían prestar la Biblia. Por eso era prohibido leer la Biblia. Por eso en el pueblo suyo y en la escuela no permitían que la Biblia se leyera. ¿Por qué? Porque nuestros ojos iban a abrir. pueden meter, perdonando hermano, porque yo entiendo, pero como esa enseñanza, pueden meter un puñal a la escuela también, un puro de marihuana también, un condón, ¿sí o no? Hablemos hermano, estamos en una enseñanza, ¿sí o no? Sí. Pero una Biblia, ya. Pastillas anticonceptivas, bien. Esto no hay ningún problema. Pero la Biblia, hermano, no nos permiten, porque si hubieran más Biblias en las escuelas, hubieran menos presos en las cárceles. ¿Aló, Luis? Hablamos de nosotros, somos sencillos. ¿Por qué no tenemos calidad de por qué los sacerdotes hoy con años de seminario, como te digo, no pueden Correcto. Ellos van a ocultar la verdad, porque el negocio se va. Más adelante ustedes van a ver por qué no quieren decirnos la verdad. Porque están de acuerdo con un montón de cosas. Así como quiero escuchar. Nos llaman, bueno, de esa pregunta quiero que usted las haga, así como la hizo hermano Luis. Pero no nos conviene. Transversan. Y si ustedes observan en las redes sociales, hay un debate tremendo acerca, hermanos, de la doctrina. ¿Por qué? Porque quieren distraer. Y el pueblo, hermanos, por miles y miles, se está, hermanos, convirtiendo a Cristo Jesús. El año pasado, el país que mayor aumento tuvo en el Evangelio fue Nicaragua. Honduras siempre ocupa los primeros lugares, pero ocupó el segundo. Miren qué bonito, porque ya no va a haber tanta ignorancia en las personas. No digo que no hay, sí hay, y debemos de ayudarnos, no peleando, porque el motivo de la enseñanza no es ir a pelear con su mamá, con su abuelo, con su abuelita. Entonces, dígale, si le hace a mí, o papito, o abuelita, muéstrame la Biblia, ¿dónde dice eso? Vaya, y yo le voy a creer. Así, sin necesidad de creer. Qué importante estos versículos bíblicos. Ahora bien, hermanos. 2. La diferencia, hermanos, entre la iglesia, por decir así, católica, que no nos gustaría para no levantar un revanchismo o una controversia, no. Pero vamos a hablar de diferencia. Ellos ponen a María como intercesora. Y la gente cree. Por favor, la gente cree. Nosotros predicamos aquí martes, jueves, sábado, domingo, predicamos papa, y muchas personas no prestan atención a las prédicas. ¿Será María entonces la intercesora entre Dios y los hombres? No. Pero, ¿a dónde dice que no? Muéstrelo. Supongamos que yo sea católico. Supongamos, yo le voy a dar las citas a usted que María no es la intercesora. Voy a ayudarles un poquito. Una pregunta. ¿Por qué entonces Jesús en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario dijo,
qué no se le encomendó, hermanos, a sus hermanos, por decir así? ¿Por qué? San Juan 7:5 lo acaba de leer usted conmigo. ¿Por qué, hermanos? Porque ni aún su familia cree en ellos, ni sus hermanos. Mire las citas que le voy a regalar a usted. Y usted va a decir si usted, la diferencia cuál es. Fácil las citas. San Juan 14:6. ¿Quién no lo conoce? Todos. Jesús dijo: San Pablo es el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. Textos básicos, doctrinales, maravillosos, que tienen una gran verdad, que le quieren quitar ese nombre de Jesús, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre. Entonces, mi pregunta es: ¿será otra persona la mediadora entre Dios y los hombres? No. ¿Quién es? Jesús. Hechos 4:12. Mire usted, Hechos 4:12, muy fáciles. Yo lo puedo citar de memoria, pero quiero que usted lo lea porque me interesa que usted aprenda. ¿Cómo dice? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Yo voy a hacer un examen hoy y le voy a hacer preguntas a los hermanos así. Y usted me va a dar la cita porque después he visto que presten mucha atención. Y en ningún otro hay salvación, en ningún otro. En ningún apóstol, en ningún profeta, ni en ninguna denominación, sino en solamente en quién. En Jesús. Fácil. Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. ¿Qué dice? Hermana Sara, léame ese versículo, ¿cómo dice? Perdón, no, usted no. Allá. Hermana Sara, ¿cómo dice, hermana Sara? No lee desde ahí. Ahí sí. Porque no hay un solo Dios. No. Ahí. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, y los nombres de Jesucristo, hombre. Hermana Adelaida, ¿cómo dice en el versículo? Solo una Adelaida tenemos aquí, hermana. Bien. Vamos a ver. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hermano Franklin. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Yo no leo en la Biblia que diga otro nombre que sirva de mediador. ¿Lo están leyendo ustedes? Amén. No, que no lean eso. No. Escúcheme bien, por favor. Yo no escucho que exista otra persona mediador en la Biblia que no sea Jesús. No hay. ¿Existe otro? No. No hay. No hay, hermano. Si existiera, yo le abro la Biblia aquí. Ah, sí. Es cierto. ¿Por qué crucificaron a Jesús y no a María? Entiendan ustedes estas cosas básicas. Miren usted qué interesante es estar en una reunión así donde estemos quietecitos y podamos aprender este tema tan maravilloso. No hay. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, ella es fiel. Ay, hermano, gracias. Si digo ella, ¿está refiriendo a quién? A una mujer.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Justo. Jesús. 5:16. Bien. No, perdón, Mateo, no le dije la cita, Mateo 5:16. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy la sal, yo soy el mediador. ¿Verdad? Un poquito más adelante, el 14. Vosotros sois la luz del mundo. El 13, ayúdenme ahí. Ahí me fue la cita. Bueno, vosotros sois la sal. Correcto. Lean el capítulo 5. Lean ustedes el Padre Nuestro, capítulo 6. Lean Romanos, capítulo 10. Romanos, hermano, capítulo 10, versículo 9 y versículo 10. Miren qué lindo. Si confesamos con tu boca que Jesús, no dice Pablo, no dice Juan, no dice Melvin, como dice Jesús es el Señor. La Biblia está, hermanos, clara. No tiene, hermanos, confusión. Si las personas leyeran la Biblia, buscaran a Jesús. Nunca la Biblia nos dice a nosotros que las imágenes, que los ídolos sirven de mediadores. Nunca, nunca. Nunca en la Biblia, nunca digo, hermano, que la salvación no, solamente por medio De Jesús. Verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Estos dos versículos bíblicos, hace poco tuve una pequeñita plática con una persona. Y escuchen bien, está en el Congreso de Pastores, una reunión maravillosa. Y me quería decir que eso de confesar a Jesús, que eso ya no existe. Y a mí me ardió un poquito, hermanos. Que ya no necesita confesarse. Que ya eso. Entonces le dije yo, tenía su carro encendido, digo yo, mire, le digo, me interesa aprender, fíjese, pero regálenme usted, le digo, ¿en dónde dice la Biblia que no tenemos que confesarnos? Ni que eso de estar recibiendo a Jesús públicamente, enséñemelo. Para que me dijo, hermano, tuvimos 2 horas. Y después nos hicimos amigos. ¿Sí? Aquí la Biblia dice que nosotros tenemos que confesarnos delante de Jesús, ¿sí o no? El que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre aquel día. El que guarda mis mandamientos, San Juan 14, 23. El que guarda mi palabra, mire qué maravilloso. Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. En el panorama bíblico, María nunca ocupó otro lugar más especial que dar a luz a Jesús. Pero como lo pudo haber dado Juana, Marta, igual. Así. Nunca, en la Biblia nunca María ocupa el pedestal más alto, sino en el plan salvífico, en el plan de salvación, el que lo ocupa se llama Jesús. ¿Por qué murieron los apóstoles? Por predicar A Jesús. ¿Por qué los amenazaron a muerte? Por predicar a Jesús. Lea el capítulo 4 de Hechos, versículo 12, por ahí lea el capítulo 12 de Hechos. Mejor antes, el versículo 3, o el 1 pues si quiere, vamos con el 1. Le voy a leer los 4 versículos para que usted observe lo delicado que era. Los apóstoles nunca predicaron en el nombre de María, nunca. Hablando de ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia. Lo va pasando un poquito rápido, oiga.
del templo y los saduceos, resentidos de que se hace al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. María no ha resucitado y se lo voy a mostrar con la Biblia. Amén. Con la Biblia, porque sé que hay personas, hermanos, muy bellas, muy lindas. Hermanos, hay gente católica, hermano, que ama la iglesia católica y son grandes personas, hermanos, muy nobles. No lo podemos echar de cabeza a todos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como de 5,000 personas. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Respondiendo en medio le preguntaron: ¿con qué potestad y en qué nombre? Escuchen bien, habéis hecho vosotros esto. Escuchen bien. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernante del pueblo y anciano de Israel. Sigo un poquito rápido así. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel en el nombre de quién? De Jesucristo de Nazaret. Miren qué lindo, hermanos. A quien vosotros crucificasteis, asesinos. Ustedes le metieron una lanza en el costado, una espina en la cabeza. Ustedes fueron groseros. ¿Qué le hizo este hombre? ¿Qué daño hizo este hombre? Este hombre nunca hizo maldad. Eso está testificando Pedro y los demás, llenos del Espíritu Santo, y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Sigue adelante. Escuchen el versículo 26 por ahí, 4:26. Mire qué maravilloso. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a uno contra el Señor y contra su Cristo. 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Todos ellos fueron cobardes para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y escuche esto: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen la palabra de Cristo. Amén. 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de quién? De tu Hijo Santo Jesús. Nosotros no nos vamos a rendir. Yo miré a Jesús, comí con Él, caminé con Él, dormí con Él, hablamos, planificamos, sufrimos con Jesús. Yo no voy a dejar, como dice el mismo capítulo, de dejar de hablar lo que nosotros hemos visto y oído. No nos van a detener las amenazas. Cuando estaban predicando en las esquinas acerca de Jesús, se reunían los sacerdotes así de: estoy viendo, vas a ser el próximo en ser crucificado. Ya matamos a tu maestro, ahora van ustedes. No nos importa, no nos interesa. Por eso el apóstol Pablo escribe entonces, y esta cita que le he dado muchas veces a ustedes, en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 6, donde dice: hermano, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Solamente Jesucristo, hermanos, ha subido al cielo. María está esperando la resurrección. Usted lo puede decir con amor, y no solamente con amor. Aquí está la Biblia. Amén. Sino con la Biblia. Juan 3:13.
Porque nadie nunca subió al cielo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién es, hermanos? El Hijo del Hombre, que está también en el cielo. Descendió, vivió, murió y también ahora es el uno. Pero dice, nadie subió al cielo. Por eso dice, hermanos, Hechos, confirmando esta escritura, capítulo 7, versículo 56. Si no tienes 56, vamos a ir más adelantito, pero ahí está. No es ella, hermano, es que la computadora se totalmente van a salir, no me preocupen, que hace un buen trabajo ahí. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y a Pablo Y el Hijo del Hombre, que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dando grandes voces de tapar los oídos y arremetieron a una contra él. Lo asesinaron por hablar en el nombre de Jesús. No sé si hay alguna pregunta acerca de este tema. Pero usted me va a decir, entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera de Jesús? ¿Verdad que buena pregunta? ¿sí? Miremos. Pastor, yo he visto que siempre cuando empiezan que van a rezar o a hacer cualquier cosa, a veces dice Santa María ruega por nosotros y al mismo tiempo vuelven a decir Dios te salve María. Entonces dicen y se contradicen ellos solos, como no saben ni lo que dicen, digo yo. Siempre me he preguntado ahí qué pasa. ¿Sí? Y después dije Santa María Madre de Dios ruega por nosotros. ¿Y cómo? Primero están rogando por ella y después ella va a rogar por nosotros. Entonces no entiendo ahí. Puede ser otra María también, pero una lo salva y otra está pidiendo ahí. Puede ser. Qué importante, hermanos. Si usted observa, es la palabra del Señor. ¿Qué nos dicen los pentecostés? La Biblia evangélica. No, perdón, la iglesia evangélica. Es la Biblia. Yo no he hecho otra cosa más que leer la Biblia. Así como usted me escucha. Bien, entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera? En el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26, y se les llamó cristianos por primera vez. El primer mártir de la iglesia cristiana fue Esteban. Acabamos de leerlo, Hechos capítulo 7, primer mártir de la iglesia cristiana. Miren, ahí está. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó Cristianos por primera vez. cristianos. Era una manera de, como irónica, pues. Irónica. Así, irónica. No era por exaltarlos, sino como burla. Cristianos. Así como le dicen a usted y a mí muchas veces, y es cristiano y es cristiana. ¿Verdad? Qué interesante. La iglesia evangélica o la iglesia cristiana nace, hermanos, en la cruz del Calvario. Exactamente ahí nace, en la cruz del Calvario. Ahí. Quiere decir que Elías y Enoc tuvieron mejor reconocimiento de parte de Dios que a No le escuché muy bien. Elías y Enoc tuvieron mejor reconocimiento que la misma María. Pues hasta el sol de hoy lo siguen teniendo. Porque en el pueblo de Israel, los ortodoxos judíos, ellos creen más en los profetas, ¿verdad? Que en la misma María, por supuesto. Es más, San Juan 10:30, y en el versículo 32 por ahí dice, Jesús dijo, he aquí uno mayor que Abraham está aquí. Yo y el Padre uno somos. Jesús le dijo así, uno mayor que Abraham está aquí. ¿Cuál es el problema? Yo y el Padre uno somos. El verso 30, ahí usted lo va a encontrar. Mire qué lindo, hermano.
Entonces Jesús hablaba, hermanos, como Dios, como hombre, y se hacía igual a Dios, y le decía: sí, yo soy. Así. Entonces, el problema del mundo no es hablar de Dios. El problema de las personas es hablar de Jesucristo como la única esperanza y salida a los problemas. Jesucristo, Él dijo en su palabra: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pastor, me gustaría saber a qué iglesia pertenecían los fariseos, los judíos, los sacerdotes y escribas que estaban en el tiempo de Jesucristo. Ya entendí que la iglesia cristiana fue la primera en nacer y después la romana, la católica. Pero me gustaría saber entonces a qué iglesia o a pertenecían los fariseos, los Ellos sacerdotes de la ley. tenían hay una religión que dice: vive César. Está también los saduceos, ¿verdad? Los saduceos. Había una también que se llamaba habían varias. Y ellos, unos creían en la resurrección y otros no. Pero habían varias denominaciones a las cuales ellos pertenecían. Un día nosotros vamos a estar hablando exclusivamente de lo que es, ¿verdad?, sectas y herejías. Ellos hablaban, Jesús incluso le llegó a decir a los doctores de la ley, porque muchos, por supuesto, venían del Antiguo Testamento, de la Torah, se hacían pasar por amantes de la verdad, pero realmente Jesús decía que eran sepulcros blanqueados, ¿verdad? Porque decía y no decía. Entonces, para que nosotros lleguemos a entender, por ejemplo, la introducción al Nuevo Testamento, las sectas y herejías, para que nosotros lleguemos a comprender a cuál secta pertenecía el apóstol Saulo de Tarso. Fariseo. Vive fariseo. Él pertenecía. ¿Y qué pasa con Pablo? Con Saulo. Saulo no creía en la resurrección. Por eso en el capítulo 8, en los libros de Hechos, Jesús se le apareció a él personalmente. Y él dice así, ¿verdad? ¿Por qué me persigues?, le dijo Jesús. ¿Quién eres? Le responde Pablo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Jesús tuvo que acercarse a Pablo, revelársele personalmente para que él llegase a crecer. Pablo nunca hubiera creído en la resurrección si Jesús no se le hubiera aparecido. Nunca, jamás. Porque Pablo era una persona terca, instruido, dice él, a los pies de Gamaliel. Como quien dice: yo estuve en la Universidad de Harvard. Así. Entonces es muy interesante que ellos se hacían pasar por maestros. Mateo capítulo 23, versículo 1, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas, los fariseos, los saduceos, y ustedes van a leer todas esas cosas. E incluso lo reprendió el mismo Juan el Bautista, porque toda la cúpula pertenecía solo a algunas denominaciones que se hacían pasar por ser buenos, pero realmente no eran personas creíbles. Hermano, ¿no será que esta persona todas pidieron venir para el catolicismo nace, hermanos, según la historia, en el año 380. el católico? Si usted le habla de Dios, es bienvenido. Si le habla de Espíritu Santo, es bienvenido. Pero a veces no estamos. Casi no le escucho lo último, pero te entendí ahí de Jesús. Que si le habla de Jesús, Si le no habla de entiende. Dios, está bien. Si le habla del Espíritu Santo, está bien. ¿Y la otra qué dijo? Que si habla de Jesús, no entiende. Sí, No saben quién es. es correcto.
Dijo un escritor que se llama Lemus, el hombre desconocido. Todos hablan de él, pero nadie lo conoce, porque no leen la Biblia. No leen. Así como tú lo escuchas. Si la gente leyera, hermano, ¿verdad? Otra cosa fuera. Ahí se las cátedras de la universidad, las recientan los escritos y los fariseos. Entonces lo reprendió Juan el Bautista. Juan el Bautista le dijo a Herodes: no te es lícito vivir con tu cuñada, hombre. ¡Ópale! Un profeta le dijo al rey: eso no se va a ver hoy en día. Entonces, observe usted, si estamos en la iglesia, ¿cuál es la iglesia verdadera? No es la iglesia de Roma, ni la judía, ni la otra, ni la otra, ni la otra, ni la otra. La iglesia del Señor es sin manchas, sin arrugas. Esa es la iglesia del Señor. Es eso. Primero de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. ¿Están cansados ya, hermanos? Vamos. Siga. Pues la voluntad de Dios, ¿qué dijo Jesús? En Mateo, capítulo 12, versículo 50. Regresemos ahí para que ustedes entremos ahí. Mateo 12, 50. Porque todo aquel que hace la voluntad De mi Padre. Que está en los cielos, ese es mi hermano. Entonces no podemos llamar al hermano de Jesús Señor Jesús si no hacemos su voluntad. Ahora sí, primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra Santificación. La santificación. Santificación. ¿Qué es la santificación? La respuesta. Que os apartéis de fornicación. Que nos apartemos de Fornicación. Versículo 5. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Versículo 7 ahora. Pues no nos ha dado Dios No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Pues la iglesia del Señor es sin manchas. Nosotros no promovemos el alcohol, no promovemos la marihuana, nosotros no promovemos todo lo que la Biblia dice. ¿Cuál es el primer mandamiento en el Antiguo Testamento? No tendrás dioses Ajenos delante de mí. Hágase la evaluación usted, te va a decir nada, es cierto. Entonces, por eso la iglesia evangélica, hermanos, nos llama protestantes o pentecostés, ¿verdad? Protestantes, hermanos, es un seudónimo, es un apodo, según la iglesia católica. ¿Verdad? ¿Por qué, hermano? Porque protestamos como lo hizo Martín Lutero, y antes de Martín Lutero ya hubo otras personas que protestaron en el siglo pasado, los siglos pasados, antes de Lutero. Lutero era un católico bien nacido, pero leyendo las Escrituras se encontró con versículos claves como este. Tesalonicenses primera capítulo 5:18. O Efesios, si sería así más fácil también un ahí. Así, darle gracias. Efesios capítulo 12, entonces lo vamos a ver ahora. Ahí estamos en la hoja de Efesios 2:8. Porque por gracia soy salvo, dice el texto. Y esto es no de vosotros, pues es don De Dios. de Dios. La salvación antes tenía que comprarse, era pagada a través de penitencias. Yo tuve un compañero que era peludo y un día lunes se cortó el pelo y llegó a la raspa. Y nosotros estamos al mirar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Frank? Y le decimos nosotros, no, hombre, es que había hecho una promesa. Y eso,
a la virgencita de cortarme el pelo la raspa este día de la cruz. Ya va a ser el 3 de mayo. Usted no tiene que hacer penitencias ni caminar de rodillas. Nada. Lo único que tiene que hacer es recibir por fe. Encontró todas las indulgencias de la Iglesia Católica. Las 95 tesis de Martín Lutero las clavó en la puerta de la iglesia que era ahí, diciendo todas las razones por las cuales ellos estaban errados. Y lo llamaron y concilio y dijeron: renunciad a lo que es escrito, yo no estoy renunciando a nada. Y lo empezaron a perseguir. Y hasta que el príncipe, el rey de Alemania, le salvó la vida. Ahí pidió asilo. Ahí tradujeron la Biblia al alemán, al inglés. Ahí comenzaron, hermanos, a traducir la Biblia, que en un año tradujeron más de 50.000 Biblias en la gran imprenta de Gutenberg, Alemania. Vea la historia de cómo se tradujo este libro tan bonito. Entonces me hacía una pregunta que: ¿cómo nace la Iglesia Católica? En 2 minutos se lo voy a explicar. El general Tito había sido partícipe de una gran profecía que Jesús había dicho cuando él estaba en vida, en la tierra, en vida, correcto. Y él dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Y en el año 70 el general Tito prendió fuego, destruyendo el templo de Jerusalén y toda la ciudad, y le echó culpa a los cristianos. Ya llevaban más de 2 siglos en esta gran persecución culpando a los cristianos. Y todo aquel que se llamaba cristiano era perseguido y asesinado. Entonces vino Constantino y lo que hizo fue congraciarse, juntar un poquito de esto y otro poquito de esto para formar la Iglesia Católica. No quería llegar mal con uno ni con otro. Entonces, en el siglo 400, el siglo 4, 400, comenzaron dentro de las reuniones a poner los nombres en memoria de los mártires. Y después de ponerlos en memoria, comenzaron a venerarlos y adorarlos. Y así nacen, hermanos, ese montón de que hoy están por todos lados, los ídolos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Comienza, porque todos los templos católicos se parecen, porque era una orden del emperador romano, que se escribía un edicto, y ese edicto tenía que cumplirse. Todos los templos tenían que ser los mismos. Usted los va a ver con iguales, casi iguales todos. No es como los templos cristianos, que madera, hojarasca y de todo eso. Le estoy dando una información increíble. Mire, qué interesante. Yo creo que hay en todos los pueblos, en toda América, está la Iglesia Católica, a la par está el cuartel, así le llamamos, y ahí cerquita está el camino. ¿Será que esa parte es lo que...? Claro que sí. Lo que es el presidente, ¿cómo es el presidente que está sentado en Roma? El Papa. La autoridad del Papa para ellos es infalible. Para ellos, para mí no. Pero lo que dice el Papa sí es: desobedecerlo era la muerte. Por eso hay personas como Juan Bosch que los excomulgaron de la iglesia por predicar a Jesús y amar a Jesús. Lo excomulgaron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos, la religión y la política han venido de la mano. Desobedecer a César, por eso amenazaron a Herodes. Si tú no le das muerte a Jesús, te vamos a acusar que estás en contra de César. Por eso se lava las manos y le dice: entonces allá ustedes, porque le tenía temor a César. Desobedecer a César era la muerte. Vive César, vive rey. Era sagradísimo eso. Y por eso, hermanos, es que asesinan a Jesús, porque ellos pensaron que Jesús venía a quitar un reino, pero él no era terrenal, era espiritual. Por eso es la guerra y la lucha cuando él entrando a Jerusalén, que pensaban que Jesús iba a conquistar el reino, y comenzaron todas las autoridades en contra de Jesús.
No es así. Yo le he enseñado todo esto y qué maravilloso. Qué bonita la historia de Jesús. Nuestro amado Señor Jesucristo y los amados apóstoles dieron la vida. Y no iban a dar la vida por una mentira, la dieron por una verdad. La iglesia evangélica hasta hoy está de pie gracias al Espíritu Santo. Amén. Porque la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que las puertas del infierno no prevalecerán contra que miles y millones de personas cristianas han muerto en todo el mundo. Y la Iglesia Católica lo sabe perfectamente bien. Juan Pablo II, antes de morir, pidió perdón a la humanidad por todas las atrocidades que hicieron en contra de personas nobles. ¿Qué mala hace un pastor? ¿Qué daño hace un cristiano? Por favor, díganme ustedes. Ninguno. Amar a la gente, ayudar a los pobres, orar por los enfermos, predicar el amor de Dios. ¿Cuál es el daño? Mas sin embargo, sus vidas han sido incendiadas. Las calles han sido alumbradas con estos cuerpos de mártires. Así como te lo escuché. Estoy terminando. Si no hay otra pregunta, entonces le digo, la iglesia, ¿cuál es la iglesia verdadera? La iglesia sin manchas ni arrugas. Por eso, usted llamando a ser santo, a ser santa. Por eso aquí nosotros protestamos en contra del pecado, contra lo malo, contra el odio, contra todas las cosas, hermano. ¿Verdad? La iglesia, hermano, nació entonces en el capítulo 1, versículo 8. Bueno, ya nació antes, pero ahí fue donde se reunieron para recibir el Espíritu Santo. Y de repente se dio un estruendo como de muchas aguas, así, hermanos. 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Se llama Pentecostés. Ese nombre está bien puesto. Un día lo voy a explicar mejor. Si no hay preguntas, que Dios me le bendiga. Y creo que usted ha quedado enterado. Amén. ¿Verdad? Si usted nos muestra un versículo con la Biblia, donde María está viva, donde María resucitó, donde María es intercesora y donde María es virgen, yo le cambio, hermanos, el nombre a la iglesia. Y comenzamos a decir, acá vamos a equivocar. Si no es así, usted debe de humillarse, arrepentirse y serle fiel al que murió en la cruz del Calvario. Así como usted lo escucha. Ante Él se doblará toda rodilla de los que están en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Por eso se le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. No es un nombre cualquiera, no quiere decir maldición, es el nombre sagrado dado por el Señor, nombre de Jesucristo. Por eso predicamos y hablamos no con paquines, no con trataditos, hermanos, que pueden llenarlo de mentira, sino a través de la Biblia. Déselo fuerte al Señor, pues. Buenas noches. Se pone de pie y damos gracias a nuestro Dios. Haya pues en cada uno de nosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ámenlo. Busquen. Repito y aclaro, no es la enseñanza con el son de dividir ni de ir a pelear. Instruya, abuelita, abuelito, y a las personas que están equivocadas con la Biblia, porque esa es nuestra fuente de autoridad, la palabra de Dios. No le dije yo que en el arameo, que en el hebreo, yo no le expliqué nada de todo eso. Porque, hermanos, realmente cuando alguien explica así de esa manera, que tiene duda de lo que está enseñando. Lo único que le puedo decir es lo que la palabra del Señor dice en Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Generación va, generación viene, mas la palabra del Señor permanece para siempre.
San Juan 5:29, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Venga en todas estas citas. Padre, gracias, mi amado Dios. Yo te pido que nos ayudes, que nuestros ojos, Señor, sean abiertos. Gracias, Padre. Como dice tu palabra, por sus frutos los conoceréis. La iglesia verdadera da frutos de amor. La iglesia verdadera da frutos de misericordia y humildad. La iglesia verdadera da frutos de santidad. La iglesia verdadera no tiene rótulos, tiene amor, tiene compasión, tiene gozo. La iglesia verdadera está llena del Espíritu Santo. La iglesia verdadera está llena de los dones del Espíritu Santo, de los frutos del Espíritu Santo. Gracias, mi amado Dios. Por eso nosotros confesamos y creemos que estamos en el único, en el sabio, en el hombre más grande de todos los tiempos, en el Santo Hijo Jesús. Gracias, Padre.